Saludos, bienvenido a un nuevo vídeo. Seguimos en el capítulo tercero, en la sección segunda en esta ocasión. Estamos dentro del título segundo y vamos a estar leyendo los organismos autónomos estatales. En su artículo 98 nos da la definición de estos organismos autónomos estatales. Vamos a ver. Punto 1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la administración pública, tanto actividades de fomento, prestaciones, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. Punto 2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. Punto 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo, deberá figurar en su denominación la indicación organismo autónomo o su abreviatura OA o punto a punto. Bien, vamos a ver el régimen jurídico de estos organismos autónomos estatales. Vamos a ver qué dicen acerca de esto. Régimen jurídico, su artículo 99 de esta ley habla de esto. Vamos a ver, los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta ley y en su ley de creación, sus estatutos, la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011 y la Ley 33/2003 y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación. En defecto de norma administrativa se aplicará el derecho común. Bien, esto es importante, ¿vale? Porque puede ser también pregunta de examen. Muchas lo pueden ser, pero está una de ellas. Vamos al artículo 100. Vamos ya con el 100. Estará hablando del régimen jurídico del personal y de contratación. Dentro de la sección segunda estamos hablando en todo momento de los organismos autónomos estatales, en esta ocasión del régimen jurídico del personal y de contratación. Punto 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007 y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado. El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica. El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarse a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su ley de creación o en sus estatutos. 2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación. Vale, vamos a pasar ya al 101. En el 101 se habla del régimen económico y financiero y patrimonial. Vamos a ver qué régimen tienen estos organismos autónomos estatales. Régimen económico, financiero y patrimonial, reflejado en el artículo 101. Punto 1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la administración pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como la de aquellos del patrimonio de la administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003 del 3 de noviembre. Punto 2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes.
A. Los bienes y valores que constituyen el patrimonio, o su patrimonio, mejor dicho. B. Los productos y rentas de dicho patrimonio. C. Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los presupuestos generales del Estado. D. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas. E. Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. Y F. Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir según las disposiciones por las que se rijan o que puedan serles atribuidos. Bien, pasamos ya al 102, que es muy cortito, y ya estaríamos pasando a la sección tercera. Vamos a ver qué dice el 102. Habla del régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero. Este artículo tan cortito dice que los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero y de contabilidad y control en lo establecido en la Ley 47/2003 del 26 de noviembre. Bien, pues ya hemos acabado la sección segunda. Vamos a empezar con la sección tercera y en la sección tercera va a estar todo el tiempo hablando de las entidades públicas empresariales de ámbito estatal. Entidades públicas empresariales de ámbito estatal. Vamos con el artículo 103. La definición. Las entidades públicas empresariales son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, autonomía en su gestión, que se financian con ingresos del mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público y que, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Punto 2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. Punto 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial, deberá figurar en su denominación la indicación entidad pública empresarial o su abreviatura EP o E.P.E. Bien, vamos a ver el artículo 104. El régimen jurídico de estas entidades empresariales o entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley. En su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011 y la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. Bien, vamos con el 105, que habla del ejercicio de potestades administrativas. Vamos allá. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de estas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que a determinados efectos se fijen en cada caso en sus estatutos. Bien, el 106. Vamos a ver el régimen jurídico del personal y la contratación en estas entidades públicas empresariales. Régimen jurídico del personal y de contratación. Punto 1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007 y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. Punto 2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas.
Vamos a ver. El A. El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. B. El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. El punto 3 está suprimido. Vamos entonces con el 4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos. Bien, vamos con el punto 5 y el punto 6 para finalizar este artículo. 5. La ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la Administración General del Estado podrán cubrir destinos en la referida entidad y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal, que en todo caso serán las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos. Punto 6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. Vale, pues hemos terminado el 106, pasamos a leer el 107. En esta oportunidad vamos a estar viendo el régimen económico, financiero y patrimonial de estas entidades, ¿no? Vamos a verlo. Estas entidades empresariales públicas tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la administración pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003 del 3 de noviembre. Punto 2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes. Vamos a ver. A. Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. B. Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. Excepcionalmente, cuando así lo prevea la ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes. A. Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los presupuestos generales del Estado. B. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas. Y C. Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. Esto tiene carácter excepcional. Bien, vamos a seguir con el punto 3 y el punto 4 de este artículo. Y en el 3 dice que las entidades público-empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. Y a tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el inventario de entidades del sector público estatal, autónomo y local. Bien, leemos el 108, que veis que chiquitito es, y en el siguiente vídeo ya estaremos con la sección cuarta. Artículo 108. Régimen presupuestario de contabilidad y control económico financiero. Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario económico financiero y de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003 del 26 de noviembre. Bien, sin más, aquí lo dejamos. En el próximo vídeo te espero para ver esta sección cuarta. Un saludo.